Existe una historia que los libros de historia no te cuentan completamente. Una historia sobre un país tan pequeño que necesitarías una lupa para verlo en un mapa. Un país sin oro en sus montañas, sin diamantes en sus minas, sin ejército que pudiera compararse con sus vecinos. Y sin embargo, en menos de 50 años, este pequeño país creó algo tan valioso, tan poderoso, que prácticamente compró el mundo. No fue con armas, no fue con conquistas militares, fue con algo mucho más simple, algo que nadie había pensado antes. Una idea sobre el dinero, una idea tan revolucionaria que si lo piensas bien, todavía vivimos bajo sus reglas hoy en día. Hoy te voy a contar cómo sucedió. Cómo un grupo de mercaderes holandeses, junto con una familia noble desesperada, inventaron el capitalismo moderno. Y cómo esa invención cambió para siempre quién controla el poder en el mundo. Veamos la situación. Estamos en 1580. Ponamos esto en contexto. En este momento de la historia, España no es simplemente un país. España es un imperio. Y no cualquier imperio. Es el imperio más poderoso que el mundo ha visto hasta ahora. Controla territorios en 4 continentes. Controla rutas comerciales que te harían increíblemente rico si pudieras acceder a ellas. Controla minas de plata en Sudamérica que generan más riqueza que cualquier otro recurso natural en el planeta. España es, literalmente, la superpotencia global de su época. Ahora, aquí viene el giro inesperado de esta historia. En 1580, España absorbe Portugal, no mediante conquista militar, mediante algo más simple. El heredero del trono portugués muere, y el rey español es el pariente más cercano, así que simplemente hereda. De repente, lo que era 2 imperios rivales se convierte en uno solo. Ahora un solo monarca controla tanto el Atlántico Norte como el sur. Controla ambas rutas hacia Asia. Controla prácticamente todo. ¿Cuál es el problema con esto si eres holandés? Bueno, aquí está la parte complicada. Los Países Bajos son, técnicamente, territorio español. Pero los holandeses se niegan a obedecer, se rebelan, quieren independencia. Pero aquí está el dilema. ¿Cómo te rebelas contra el imperio más poderoso de la tierra cuando tienes una población más pequeña que la ciudad de Madrid? ¿Cómo peleas contra alguien que tiene 10 veces más soldados que tú? ¿Cómo compites contra alguien que controla 10 veces más riqueza que tú? La respuesta convencional sería, no puedes. Construye muros. Pierde lentamente. Negocia un tratado de paz desfavorable. Pero aquí está lo importante. Los holandeses no eran personas convencionales. Los holandeses eran mercaderes. Y los mercaderes piensan diferente, porque los mercaderes entienden algo que los soldados no. Que el dinero es más poderoso que cualquier espada. Ahora, imagina esto. Estamos en un puerto holandés. Años 1590. Hay varios mercaderes holandeses que están navegando independientemente hacia Asia. Cada uno intenta hacer dinero. Cada uno intenta llevar especias de vuelta a Europa. Cada uno intenta enriquecerse. Pero aquí está el problema. Están compitiendo entre sí. Se socavan mutuamente. Bajan los precios. Se sabotean las rutas. Es caótico. Es ineficiente. Y entonces, alguien en el gobierno holandés tiene una idea. Una idea tan simple, tan obvia en retrospectiva, que te preguntas por qué nadie en la historia había pensado en esto antes. La idea es esta. ¿Qué pasa si, en lugar de que 10 compañías diferentes compitan una contra la otra, las fusionamos todas en una sola? ¿Qué pasa si creamos una megacompañía que sea tan grande, tan bien financiada, que pueda competir contra los imperios? Entonces, en 1602, eso es exactamente lo que sucede. El gobierno holandés reúne a los líderes de 7 compañías comerciales rivales. Literalmente las obliga a fusionarse. Se crea la Compañía Unida de las Indias Orientales. En holandés se llama la Verenigde Oost-Indische Compagnie. Los historiadores la conocen como la VOC. Pero aquí es donde pasa lo verdaderamente genial. Porque el gobierno no simplemente dice, ahora somos una compañía, adelante. El gobierno hace algo sin precedentes. Se acerca a la población holandesa y dice esto: queremos expandir nuestro imperio comercial, queremos construir barcos, queremos navegar a Asia, queremos traer especias, queremos hacernos ricos. Pero necesitamos dinero. Y necesitamos mucho. Así que, ¿quién quiere invertir? Y aquí está lo loco. La gente responde.
pero no responden como inversores tradicionales. Así que solo los ricos muy audaces invierten. Pero el gobierno holandés dice algo diferente. Dice, no, espera. Aquí viene lo revolucionario. Vamos a dividir la compañía en pequeñas fracciones. Pequeñas piezas que cualquiera puede comprar. Una persona puede comprar una fracción pequeña. Todos financian la compañía. Y todos comparten las ganancias. Se les llamó acciones. Pequeños certificados que representaban propiedad fraccionada. Por primera vez en la historia, la gente común podía poseer una parte de un imperio global. Por primera vez en la historia, podrías ir al mercado de Ámsterdam con dinero de tu trabajo de panadero y comprar una pequeña pieza de la máquina más poderosa que la humanidad había creado. ¿Cuál fue el resultado? Fue explosivo. El dinero fluyó como no había fluido nunca antes. En cuestión de semanas, la BOC recaudó millones. Millones que habrían tardado al gobierno español décadas en recaudar mediante impuestos. Y aquí está lo importante. Ese dinero no era un préstamo. Los inversores no tenían que devolver nada. Simplemente esperaban. Y cuando la compañía ganaba dinero, ellos recibían dividendos. Ganancias. Pasivas. Indefinidas. Ahora, cuando digo que esto fue revolucionario, necesito que entiendas la escala de lo que sucedió. Porque esto no fue simplemente una buena idea de negocios. Esto fue la creación de algo que haría que los imperios se vieran pequeños. Veamos los números. En 1602, el año en que se crea la BOC, Francia recauda en impuestos anuales aproximadamente 25 millones de libras. España recauda aproximadamente 40 millones. La BOC, en su primer año, recauda 6 millones en inversiones de capital. Pero aquí está lo loco. Para 1610, la BOC está recaudando más dinero anualmente que muchos países europeos en sus presupuestos anuales totales. Y ese dinero no se guarda. Se gasta. Se gasta en construir barcos. Se gasta en reclutar marineros. Se gasta en soldados. Se gasta en armas. Se gasta en fuertes. Pero entonces sucede el ciclo mágico. Los barcos salen de Ámsterdam. Navegan durante meses. Llegan a Asia. Compran especias localmente por precios ridículos. Cargan esas especias en los barcos, navegan de vuelta, venden esas especias en Europa a precios de monopolio y obtienen ganancias masivas. Esas ganancias se reinvierten en más barcos, se reinvierten en más soldados, se reinvierten en más expansión. Mientras tanto, los inversores originales que pusieron 100 ducados reciben dividendos. Año tras año, dinero que cae del cielo, básicamente. ¿Cuál es el resultado de 50 años de esto? Hacia 1650, la BOC ha crecido a una escala completamente insana. La compañía tiene 150 barcos. No son barcos mercantes pequeños, son buques de guerra. Están diseñados para combate. Están armados. Tienen cañones. La compañía tiene 10.000 soldados permanentes, más soldados que muchas naciones europeas tenían en sus ejércitos nacionales totales. La compañía controla fuertes y puertos en el Golfo Pérsico, en la costa de India, en Indonesia, en Malasia, en Japón. Es un imperio comercial que se extiende literalmente alrededor del mundo. ¿Cuál es el valor de mercado de la BOC en 1650? Intenta imaginarlo. En dólares modernos hablamos de 7,5 billones de dólares. Para contexto, Apple, la compañía más valiosa en el mundo hoy, vale aproximadamente 3 billones. Microsoft vale aproximadamente 3 billones. Amazon vale aproximadamente 2 billones. Si sumamos a Apple, Microsoft, Amazon y Google, y luego sumamos Tesla, Meta, Nvidia, todos ellos juntos no llegan a la valuación de la BOC en su apogeo. Piénsalo. Una compañía privada, sin ser un gobierno, sin ser un reino, sin recaudar impuestos, sin reclutar ejército, simplemente recaudando capital de la gente común, y con ese capital creando un imperio global. Pero espera, se pone mejor. Porque mientras todo esto sucede, hay algo fascinante ocurriendo en el mercado de Ámsterdam. Los inversores que compraron acciones en 1602 comienzan a darse cuenta de algo. El valor de sus acciones está subiendo dramáticamente. En 1602, una acción cuesta 100. En 1620, cuesta 200. En 1650, cuesta 500. En 1700, cuesta 900. En 1720, cuesta 1000.
Entre 1602 y 1720, el valor se multiplica por 10. Un inversor que hubiera puesto 1000 ducados en 1602 hubiera tenido 10.000 ducados en 1720. Así que aquí está lo que sucede. Los inversores no solo reciben dividendos, también pueden vender sus acciones por un precio más alto y obtienen ganancias de capital. Y luego compran más acciones con mayores precios porque creen que el valor seguirá subiendo. Porque mira, la compañía sigue ganando dinero. Y mientras gane dinero, el stock debería seguir subiendo. Así que más gente quiere comprar. El precio sigue subiendo. Es el primer gran caso de lo que hoy llamamos FOMO. Fear of Missing Out. Miedo de perderse. Todos quieren ser parte de esto. Y esto crea algo completamente nuevo. Es el primer mercado secundario de acciones de la historia. Donde puedes comprar una acción, esperar y venderla por más. Donde puedes especular sobre precios futuros. Donde puedes ganar dinero simplemente esperando. Es, fundamentalmente, la invención de la riqueza pasiva. Y cambia por completo quién puede ser rico en la sociedad. Porque antes de esto, ¿cómo te haces rico? Heredas tierra. O eres un mercader y trabajas duro. O descubres un depósito de oro. O conquistas un territorio. Todas estas requieren suerte o herencia o trabajo extremo. Pero con las acciones de la BOC, simplemente compras, esperas y te haces rico. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Porque mientras todo esto sucede, hay un actor en las sombras que ha estado observando muy cuidadosamente. Un actor que comprende exactamente lo que está ocurriendo y que ve una oportunidad. En los Países Bajos existe una familia llamada la Casa de Orange-Nassau. Son nobles, tienen historia, tienen linaje, tienen un título que dice que son importantes. Pero hay un pequeño problema. Los Países Bajos no tienen un rey, son una república. Un estado gobernado por mercaderes. Y en una república gobernada por mercaderes, un título nobiliario sin dinero es prácticamente inútil. Es como ser el dueño de una corona que no puedes usar. La Casa de Orange tiene prestigio, pero no tiene poder real. No tiene ejército que controlar. No tiene territorios que gobernar. No tiene dinero que distribuir. Así que enfrentan una opción. Se desvanecen en la irrelevancia. O se reinventan. Y aquí está donde los miembros más astutos de la Casa de Orange tienen una idea brillante. Si el dinero es poder en esta república, entonces ellos van a obtener dinero. No heredándolo, no conquistándolo, comprándolo. Literalmente, entonces comienzan a comprar acciones de la BOC. Muchas acciones. Se convierten en accionistas significativos. Y más importante, aseguran posiciones en la administración de la compañía. Dos miembros principales de la familia, llamados Guillermo IV y Guillermo V, se convierten literalmente en presidentes ejecutivos de la BOC. No como reyes, no como gobernadores elegidos democráticamente, como CEOs, como administradores de una corporación privada. Déjame explicar lo que esto significa. El CEO de la VOC no es solo un puesto administrativo. Es potencialmente el puesto más poderoso en toda Europa. Porque el CEO controla una máquina que tiene 150 barcos de guerra, 10.000 soldados, fuertes en 5 continentes, una valuación de billones de dólares, una máquina que genera ganancias infinitas. Así que lo que sucede es esto. La Casa de Orange, que hace 50 años era un título nobiliario sin poder, se convierte en una de las fuerzas más poderosas de Europa. Su poder no viene de heredar tierras, viene de controlar flujos de dinero. Sus dividendos de la BOC son literalmente mayores que los presupuestos de muchos países. Su influencia sobre las decisiones de la compañía es total. Y aquí está lo ingenioso. Mientras controlan la VOC, también controlan indirectamente al gobierno holandés. Porque el gobierno holandés está gobernado por mercaderes. Y esos mercaderes están invirtiendo en la BOC. Así que el gobierno depende de que la BOC tenga éxito. Y la Casa de Orange es quien administra la BOC. Así que de repente, el gobierno depende de la Casa de Orange. La Casa de Orange ha convertido el dinero en legitimidad política. Ha convertido dividendos en poder de Estado. Pero entonces, en 1688, sucede algo que cambia todo el juego. Sucede en Inglaterra. El rey católico está perdiendo apoyo. El parlamento está en caos. Los líderes británicos están buscando desesperadamente una solución.
una salida, y entonces se dan cuenta de algo. Existe un hombre que está casado con la hija del monarca actual. Ese hombre es Guillermo de Orange. Ese hombre es el jefe de la casa de Orange. Ese hombre viene de una familia que entiende cómo funciona el dinero, cómo usarlo, cómo convertirlo en poder que es prácticamente invisible. Así que lo invitan. Literalmente, los líderes británicos le envían un mensaje. Ven a Inglaterra, toma el trono. Tú y tu esposa pueden gobernar juntos. Pero trae tu entendimiento de cómo el dinero funciona. Y Guillermo dice que sí. En 1688, navega hacia Inglaterra con tropas y con una ideología que dice que los gobiernos no necesitan ahorrar dinero mediante impuestos brutales. Los gobiernos pueden funcionar como empresas, pueden emitir bonos, pueden recaudar capital de inversores, pueden usar mercados, y cuando llega al poder, es exactamente lo que hace. Se crea el Banco de Inglaterra, se crean los bonos del gobierno. Las guerras se financian mediante capital de mercado en lugar de impuestos. La gente común puede invertir en bonos del gobierno, puede recibir intereses. El gobierno financia sus guerras. Todo funciona. ¿Ves lo que sucedió aquí? El modelo que la Vogue inventó, donde la gente común financia ambiciones masivas a cambio de dividendos, ahora es aplicado a nivel nacional. Los gobiernos son como corporaciones. Son financiados por inversores. Son administrados como empresas, y la gente común puede ser accionista en su propio gobierno. Y de ahí en adelante, el modelo se exporta. Nueva York comienza como Nueva Ámsterdam, colonia holandesa. Cuando los británicos la conquistan, no destruyen la estructura, la preservan, porque funciona. Mercados libres, comercio libre, instituciones financieras. Eso se convierte en Wall Street. Wall Street se convierte en el modelo para finanzas globales. Todo remonta a esto, al descubrimiento de un pequeño país de que el dinero es más poderoso que las coronas. Entonces, ¿cuál es el verdadero final de esta historia? La VOC, eventualmente, colapsó. Para 1795, casi 200 años después de su fundación, estaba tan corrupta, tan ineficiente, tan atrapada en sus propias contradicciones internas, que el gobierno holandés la disolvió. Fue nacionalizada. Su monopolio fue revocado. Su gloria terminó. Pero aquí está lo importante. Mientras la Vogue desaparecía como entidad legal, su arquitectura no desapareció. Su ADN se propagó por todo el mundo. Las estructuras que inventó siguen siendo la base de cómo funciona la economía global hoy. Las acciones, los dividendos, los mercados secundarios, la responsabilidad limitada, los bonos del gobierno, las corporaciones que tienen más poder que estados. Todo eso viene directamente de la Vogue. Es como si los holandeses, sin saberlo completamente, hubieran escrito el código fuente del capitalismo moderno. Y nadie ha reescrito ese código desde entonces. Y aquí está lo verdaderamente interesante. La familia que hizo todo esto, la Casa de Orange, sigue siendo una de las familias más influyentes de Holanda hoy. No son reyes activos. Su poder es principalmente ceremonial ahora. Pero sus conexiones en corporaciones multinacionales, sus participaciones discretas en empresas globales, sus influencias a través de fundaciones privadas, es como si hubieran descubierto un atajo hacia el poder. Solo requiere entender cómo funciona el dinero, cómo convertirlo de un símbolo a poder político, cómo hacerlo invisible. Y eso fue la verdadera revolución. No fue la Vogue como compañía. Fue la comprensión de que el dinero es una forma de poder más duradera, más efectiva y más difícil de desafiar que cualquier corona jamás podría ser. Un rey puede ser derrocado, una corona puede ser quitada. Pero si controlas los flujos de dinero, si estás en la posición de decidir quién obtiene capital y quién no, ese poder es casi invisible, es casi imposible de atacar. Los holandeses descubrieron eso hace 420 años, y nosotros seguimos viviendo bajo las reglas que establecieron. Así que, si entiendes esto, entiendes algo fundamental sobre el mundo en el que vivimos. Entiendes por qué los mercados tienen más poder que los gobiernos. Entiendes por qué una corporación puede influir más sobre políticas que millones de votantes. Entiendes por qué la gente que controla el capital es, fundamentalmente, la gente que controla el futuro. La historia que acabas de escuchar no es simplemente una curiosidad histórica. Es el manual de operaciones del mundo moderno. Alguien lo pensó por primera vez hace 420 años. Y una vez que fue pensado, una vez que fue probado, nunca volvió atrás.
Si este video te ayudó a ver el dinero desde otra perspectiva, dale like a este video y suscríbete al canal. En Dinero versus la historia, exploramos precisamente estos momentos. Cuando el dinero deja de ser solo economía y empieza a reescribir las reglas del poder. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué historia de poder y dinero merece el próximo episodio? ¿Los Rothschild? ¿Los Rockefeller? ¿La crisis financiera de 2008? ¿El auge y las sombras de las criptomonedas? Déjalo en los comentarios. Y una última cosa, porque la historia merece ser contada con honestidad. Detrás de estos modelos brillantes, hubo colonialismo, explotación y violencia. La riqueza que transformó a Ámsterdam fue extraída de poblaciones que nunca tuvieron la opción de decir no. Recordarlo no resta mérito al análisis, le da profundidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Dinero versus la historia.